Imagínate vivir en un mundo donde una simple fiebre es un misterio total, una amenaza invisible. Por siglos, el calor humano era una fuerza letal, inmedible, que podía darte vida o quitártela en cuestión de días. ¿Cómo logramos dominarlo? Hoy te voy a contar la historia secreta, y bastante oscura, de ese pequeño dispositivo que seguro tienes en tu casa, y que literalmente cambió nuestra supervivencia como especie. Viajemos un momento a la antigua Grecia, en la época de Hipócrates. Piénsalo, en aquel entonces tu única herramienta médica era esta, el tacto. Una simple mano apoyada en la frente para intentar adivinar si tenías un calor dulce o una fiebre ardiente. Era pura intuición, ¿sabes? Una defensa extremadamente frágil contra amenazas biológicas reales y mortales. Pero bueno, los humanos somos curiosos por naturaleza. Allá por el siglo I a.C. en Alejandría y Bizancio, mentes brillantes como Filón y Herón empezaron a construir los primerísimos termoscopios. Observaron algo fascinante. El calor expandía el aire y movía el agua. Era un hallazgo físico increíble, sí, pero siendo totalmente honestos, en ese momento no tenía ninguna aplicación médica, era solo una curiosidad. De la intuición a la certeza. Así es como llegamos al Renacimiento, el momento exacto donde la historia da un giro brutal. Por fin decidimos dejar atrás esa simple percepción humana y nos metemos de lleno en el complejo y riguroso mundo de la mecánica. Y claro, aquí entra en escena Galileo Galilei, en el año 1592, con su famoso termoscopio. Imagina un tubo de vidrio abierto con agua y unas esferitas de colores que reaccionan al calor. Súper ingenioso, la verdad. El problema era un desastre de exactitud. Como estaba abierto, la presión atmosférica jugaba con los resultados y arruinaba por completo la lectura. Pero en 1612 llega el verdadero punto de inflexión, el primer gran cambio. Un médico italiano llamado Santorio Santorio hace algo que parece simple, pero fue revolucionario. Le añade una escala de números al aparato. Y no solo eso, hace algo que a nadie se le había ocurrido jamás. Se lo mete en la boca al paciente. ¡Pum! Acababa de nacer la medicina cuantitativa. Aunque, todavía había fallas. El agua se congelaba y el aire de afuera seguía metiéndose donde no debía. Hasta que en 1641, el gran duque de Toscana, Fernando II de Medici, tiene una revelación. Sella el cristal por completo y cambia el agua por alcohol. Aislado del mundo exterior, en medio de la penumbra de los talleres renacentistas, acababa de cobrar vida el primer termómetro sellado. Esa simple idea encendió una ambición científica tremenda. Hablamos de una búsqueda feroz por el rigor absoluto. Academias enteras en toda Europa empezaron a competir, casi a pelear, para ver quién lograba estandarizar la medición del calor. Básicamente, necesitaban inventar un lenguaje común para algo que hasta entonces era inmedible. El genio en el taller. Nos adentramos en el siglo XVIII, una era dominada por verdaderos artesanos. Hombres obsesionados que manipulaban metales tóxicos y vidrios superfrágiles en una carrera mundial para lograr la estandarización perfecta. Resulta que el alcohol, aunque funcionaba, tenía sus límites. Y es ahí, en 1714, cuando Gabriel Fahrenheit hace un avance monumental. Introduce el mercurio líquido. Este metal era una locura para la época, porque tenía una estabilidad térmica increíble y se expandía de manera casi geométrica y perfecta. Un verdadero parteaguas. Pero Fahrenheit tenía un problema. Necesitaba fijar sus números, crear una escala real. Así que en su taller mezcló hielo, agua y sal para forzar lo que él consideraba el frío absoluto. Ahí marcó los 32 grados para la congelación y los 212 para la ebullición. El rigor científico finalmente tenía una escala sólida en la que podíamos confiar. Ahora, ya sabes que la ciencia nunca se queda quieta. En 1742, un investigador llamado Anders Celsius propone algo distinto, un sistema dividido en exactamente 100 peldaños. Pero agárrate, porque su idea original era rarísima. Celsius usó el 0 para marcar cuando el agua hervía, y el 100 para cuando se congelaba. Sí, exactamente al revés de lo que usamos hoy. Por suerte, al año siguiente, en 1743, Jean-Pierre Christin decidió darle un poco de sentido común a esto. Reordenó la escala creando el famoso termómetro de Lyon. 0 para el hielo, 100 para el vapor. Simple, lógico y brillante. Este es exactamente el orden que terminó dominando los laboratorios y los hospitales de absolutamente todo el planeta. La revolución del diagnóstico. Ya con una medida totalmente asegurada, llegamos al siglo XIX. Y es aquí donde este invento de taller artesanal se transforma en la herramienta definitiva que iba a reescribir por completo las reglas de la medicina moderna. Fíjate en esto. La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Esa verdad absoluta la entendió a la perfección Karl Wunderlich.
Y para probarlo, se mandó a hacer una de las hazañas médicas más increíbles de la historia. Recopiló pacientemente nada menos que 1 millón de lecturas de temperatura de 25,000 pacientes distintos. Una verdadera locura de datos para su época. Gracias a ese trabajo titánico, descubrió nuestro rango de normalidad, ese espacio vital entre 36,3 y 37,5 grados Celsius. Pero ojo, que sacar esa medida era casi una tortura en ese entonces. Usaban un termómetro de vidrio gigante, súper rígido, que tenías que aguantar bajo el brazo durante 15 larguísimos minutos solo para obtener un triste número. Nadie tenía tiempo para eso, así que en 1867, Thomas Allwood lo cambia absolutamente todo. Inventa un termómetro clínico portátil de apenas 15 centímetros. De pronto, esos 15 minutos eternos se redujeron a solo 5. La medición clínica se volvió veloz, la podías llevar en el bolsillo y, lo más importante, se volvió una rutina en cualquier consulta médica. De mercurio a digital, entramos por fin a nuestra era moderna, ese momento donde nos dimos cuenta de que los metales venenosos y el cristal frágil ya no eran viables y le abrimos la puerta a la velocidad extrema de los circuitos electrónicos. De repente la evolución mete el pie en el acelerador. Pasamos de ese primer triunfo tóxico del mercurio en el siglo XVIII al termómetro portátil. Luego, en 1984, Jacob Fraden revoluciona el mercado inventando la lectura infrarroja de oído. Y llegamos al año 2007, un año clave, porque Europa decide prohibir de tajo los termómetros de mercurio debido a su enorme riesgo ambiental. Fin de una era. Hoy, en pleno siglo XXI, todo es invisible. Hablamos de sensores ocultos, microchips superpotentes, radiación térmica. Dispositivos haciendo cálculos complejísimos en apenas fracciones de segundo. Literalmente tenemos en nuestras manos la misma exactitud milimétrica que Fahrenheit tanto soñaba, pero ahora de forma instantánea y sobre todo sin poner en riesgo nuestra salud. Bienvenidos a la era sin contacto. Lo vimos muy claro hace poco durante la pandemia global. Esta tecnología se convirtió en nuestro escudo. Dispositivos digitales haciendo cribados masivos en aeropuertos y clínicas. Mediciones inmediatas y 100% higiénicas. Una verdadera barrera tecnológica directa contra el calor del cuerpo. Entonces, piénsalo por un segundo. ¿Cómo es que un simple tubo de vidrio logró dominar una fuerza completamente invisible? Lo que empezó como pura curiosidad matemática, observando cómo se movía el agua y el aire, terminó transformando la forma en que sobrevivimos como especie. La próxima vez que te sientas mal y un pequeño número digital brille en una pantalla, acuérdate de esto. Hay siglos enteros de peligro, de ambición y de obsesión humana escondidos dentro de ese pequeño objeto.